Sí. Entonces, entrando a este tema, me gustaría hablar de las ciudades del futuro, Muy ¿vale? bien. ¿Cómo ves tú las ciudades del futuro? ¿Cómo sería despertarse en la ciudad del futuro? ¿Cómo sería despertarse en la ciudad del Yo futuro? lo veo como idea muchísimo más chulo. O sea, imagínate abrir los ojos y que lo primero que te ilumine el día sea el contacto con la naturaleza. Porque antes de nada, quizás es importante matizar que para mí las ciudades del futuro, de la misma forma que las ciudades evolucionaron a raíz de la revolución industrial, de repente se llenaron de chimeneas y todo era más industrial, de la misma forma que con la revolución de las comunicaciones, la revolución digital, después incluso había rascacielos de acero con pantallas que te abrían a un mundo que parecía prácticamente cyberpunk, pero antes. La siguiente revolución que va a venir es la biotecnológica. Y yo siempre lo he tenido claro. ¿Cómo van a evolucionar las ciudades para convertirse en ciudades biotecnológicas? Pues ahí es donde empieza el relato que te iba a hacer, que es literalmente, imagínate, abrir los ojos, tocar una planta y que eso sea lo primero que te ilumine el día. Es decir, no tocar una lámpara o decir Google enciende las luces. No, el conectarte con la propia naturaleza. Imagínate ir al salón de tu casa y ver que hay plantas cayendo del techo, pero esas plantas no solo están porque hacen bonito, no solo están ni siquiera porque purifiquen el aire, sino que hacen de aire acondicionado. Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. Natural, encienden las luces que tienes arriba, generan agua para ti y para ellas. Imagínate que abres la ventana y ya empiezas a ver esa ciudad biotecnológica. ¿Cómo es? Pues te pones a andar por ella, bajas de tu piso y vas para allá. Y una de las cosas que quizás más sorprenden es que al mirar a los lados, tú ves zonas verdes y ves puntos de luz, poquitos, muchos menos de los que hay ahora. Y sabes que en realidad todo eso está alimentado por la propia tierra. Vas a una parte de la ciudad y ves a gente disfrutando en el parque. Y de la misma forma que antes podía haber un piano donde tocabas música, ahora la gente hace eso mismo combinado con la naturaleza. Imagínate, por ejemplo, hacer música con plantas, el conectarte a ellas y generar sonidos y compañía. Imagínate que llegas a otra parte, de la misma forma que en cada revolución había habido algo característico para las ciudades. Por ejemplo, en la Edad Antigua estaban las bibliotecas, por ejemplo. Después había museos, había teatros, los teatros fueron antes, había cines, perdón. Aquí va a haber bibliotecas vivas. Imagínate que la memoria de la humanidad la empezamos a guardar en la naturaleza y que tú puedas ir a un bosque, a un parque, toques plantas y empieces a escuchar mensajes de gente que haya querido dejar un legado. Que al final sea una red de parques en diferentes ciudades donde se vaya dejando memoria y estén interconectados entre ellos. Y que al mismo tiempo son algo que está entrelazado entre el ser humano y la naturaleza. Y que si uno de los dos cae, cae todo. Que también conceptualmente como sociedad nos va a hacer cambiar mucho la forma de ver el mundo. Y ahora la noche cae. La noche cae y cuando cae de repente empiezas a ver que esa misma naturaleza a tu alrededor se empieza a iluminar. Que los puntos de luz que tú veías por la mañana emiten luz, pero tampoco tanta. Porque ya la propia naturaleza empieza a emitirla por sí misma. Y no la emite como un fogonazo de luz que hace una farola hoy en día, que sí, te deja ver, pero es que no ves más que lo que es el camino. No, estos son como puntos de luz indicativos, lo suficiente para que tú lo veas todo alrededor, debajo tuya, pero puedas alzar la vista y ver las estrellas. Como decimos nosotros muchas veces, estamos transformando la Tierra para ver las estrellas, para eliminar contaminación lumínica, gastar menos en energía,
Obviamente no hacer nada que sea antinatural, es decir, nada que sea malo para la naturaleza. Y ahí, si quieres, podemos indagar todo lo que quieras. Pero bueno, obviamente solo hacemos soluciones que sean biocompatibles, que no sean tóxicas, etc. Y con todo esto, al final, lo más emocionante que yo veo no es solamente el cómo va a cambiar el concepto de ciudad, sino cómo vamos a cambiar nosotros en esa relación con la ciudad. Porque no va a haber tanto ruido, no va a haber tanto coche. Los coches es más lógico que vayan bajo tierra, por ejemplo. O simplemente que sean coches que no hagan ruido y que no hagan emisiones, que hay muchas alternativas hoy en día y yo creo que el hidrógeno va a despuntar más de lo que nos queremos. Pero a la hora de la verdad nos va a cambiar la mente. De la misma forma que vivir en una ciudad llena de humo y chimeneas en la época industrial nos cambiaba la mente también, solo que de otra forma. Y lo más interesante de lo que estoy diciendo es que todas las tecnologías que acabo de mencionar, todas sin excepción, ya las hemos creado y ya las hemos implementado. Y ya estamos trabajando en proyectos no solo de ciudades, no solo de edificios, sino de ciudades, para crear las primeras ciudades biotecnológicas del mundo que vamos a ver dentro de relativamente poco. O sea, edificios ya tenemos. De hecho, aquí en Barcelona hay 2 ya, de edificios biotecnológicos. ¿Cuáles? Mira, por ejemplo, uno es, bueno, tú que eres aquí, el antiguo Corte Inglés de Francesc Macià. Sí. Ese se ha hecho entero y se ha remodelado y nosotros nos hemos encargado de todas las zonas verdes, que se han puesto paredes vegetales, muchas cubiertas vegetales y en este caso lo hemos llenado de biopaneles en concreto. También, por ejemplo, en Ibiza hemos hecho instalaciones por el puerto y en muchos otros lados. También en Viladecans tenemos otro. Bueno, hay muchos edificios que estamos haciendo, no solo en España, también los estamos haciendo por todo el mundo. O sea, ahora tenemos proyectos en Singapur, en Oriente Medio, en Reino Unido, en América. Al final, vamos, y de hecho, en el evento este que te decía, vamos a enseñar unos cuantos de ellos que son chulísimos. Y dentro de nada empezaremos a ver parques bioluminiscentes. O sea que imagínate. Lo que sí te digo también una cosa. En Barcelona, el tema de la bioluminiscencia con plantas es un peligro como una casa. ¿Por el vandalismo? Es decir... que la gente se las llevaría a casa. Claro, tendría todo el mundo una planta luminiscente en casa y un parque hecho un desastre. Imagínate. Hay otros países donde eso no es problema o también obviamente hay proyectos donde eso no es un problema porque están un poco más protegidos. Pero... Claro, de la misma forma, en otra época se hubieran llevado las rosas de un jardín. Cuando la gente empiece a darlo como algo más natural, algo normal, y también el vandalismo y la delincuencia se controle un poquito mejor, ojalá, ya ves, que además vivimos en el mismo barrio, o sea que sabemos de qué estamos hablando. Y nada, cuando se empiece a naturalizar será otra cosa. Qué guay. Me gusta el futuro que estás planteando. Y que estamos ya creando. Que estáis creando, que esto es lo más fuerte. Que esto sí que al inicio hemos empezado con más planteamientos futuristas y esto es prácticamente una realidad. Exacto, ya te dije, 6 años de puro I+D en los que estuvimos liados, pero en cuanto lo lanzamos fue realmente una revolución, ya no solo porque se estaba empezando a aplicar, sino porque todo el mundo quería aplicarlo. Y eso a mí también me da mucha esperanza, porque imagínate, muchas veces alguien saca una tecnología nueva y dicen, uff, no me fío de nada. Sí. Pero todo el mundo lo está aplicando, también lo están probando, como es lógico, y va muy bien. Y la verdad que la gente se maravilla, no solo los que han pagado por ellos, sino todos los que van a ellos. O sea que al final, como te decía, es algo que nos va a beneficiar a todos.